Y les pregunto, ¿cuáles son las complicaciones de la diabetes? Lo primero que me dicen, ¿qué diabético, doctor? Lo primero que se viene a la mente. Y eso es una complicación crónica. Entonces, estas son las complicaciones jóvenes, agudas, básicas de la diabetes. Para que no se vea bien endocrino, por lo menos lleven la cuota como tal. Sí. Ahora, hemos hablado de unas cifras basales como tal, donde les decía que en diabéticos menores a 70 me tienen que llamar la atención, en un paciente que no es diabético la cifra va a ir dependiendo de la clínica y demás, pero vamos a tener síntomas muy específicos como tal. Los básicos son la cefalea, la diaforesis, náuseas, vómitos y incluso datos de hipotermia. Y mucho está asociado al cuadro neurológico. El paciente puede empezar a presentar somnolencia o en grados muy graves, como les decía, ¿no? Es como que un dato de soporosidad, ¿no? Paciente soporoso. Pero también vamos a ver que puede haber síntomas inespecíficos que también a ustedes les tienen que llamar la atención como tal. ¿Cuáles serán? Síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos o neuroglicopénicos, a las diferencias. En las últimas guías están muy estudiados estos síntomas neuroglicopénicos como tal. En los adrenérgicos, temblor, palpitaciones, tensión arterial baja o alta, elevada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el medio interno, no tiene nada que ver la parte vascular, no tiene nada que ver el volumen. Entonces, por el dolor, la respiración, la taquicardia secundaria, a veces puede subir la presión arterial, en algunos casos como tal. Netamente, como ustedes no ven, viven ansiosos. Y lo importante, estos pacientes típicamente siempre presentan diaforesis. ¿Algunos de ustedes ya han hecho práctica de cirugía? ¿Ha entrado a quirófano? Sí, han debido entrar, la mayoría a quirófano. A la mayoría les gusta quirófano. Pero siempre hay un grupo, un gremio de que no es ni team quirúrgico. ¿Hay alguno de esos por aquí? Que entra al quirófano hasta 15 minutos y empieza a ver doble, ¿no? Empieza a sudar, me duele el estómago, no cefalea, quiero vomitar. ¿No hay nadie aquí así? ¿No? A todos puros cirujanos. Entonces, pero bueno, algún día les va a tocar cirugías largas, ¿no? Van a ver, les va a hipoglicemiar la vida y van a empezar a tener todos estos síntomas. Yo a las 3-4 horas de estar en una cirugía cuando era un pinche interno y empezaba a tener mi calambre de mano, ¿no? Andaba como flamenco, un pie arriba, un pie abajo para estirar un poco, pero a veces me apagaba así, ¿no? Me apagaba con una pinche vela, pero es bien interesante. En vos mismo te puedes dar cuenta cómo son estos síntomas como tal. Neuroglucopénicos, lo más importante aquí es la debilidad y en pacientes con hipoglicemia severa, la confusión. Cambios en el comportamiento. Nos llega pacientes varios a emergencias en los cuales los familiares, doctor, ayer estaba hablando mi familiar y ahora no me responde, no me habla, no se comunica, ¿qué hago? Y el paciente está así, ¿no? Con su rasgo de 8 mirando más allá, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque está hipoglicemiado. Vos le vas a dar su shot, que les voy a enseñar cómo vamos a manejar, y el paciente como Lázaro, cual Semana Santa, se levanta y te dice, gracias doctor, me ha salvado la vida. Porque es así, es sumamente sencillo, va muy bien. ¿Qué más? La triada de Whipple. Esto es algo muy interesante, que es un médico muy cráneo americano, que más o menos la ha visto en pacientes no diabéticos y ocasionalmente en algunos pacientes diabéticos como tal. Baja glucemia plasmática, obviamente tiene que ser glicemia sanguínea, obviamente de preferencia que sea una glicemia que sea venosa central o venosa periférica, perdón, ¿no? Porque es muy diferente los niveles de una sangre que van a sacar periférica a una glicemia capilar. Hay mucha variabilidad. La capilar sí nos sirve muchísimo, pero no solamente nos va a dar un rango aproximado de más o menos cuánto, cómo yo voy a hacer el abordaje del tratamiento como tal. Síntomas de hipoglicemia, lo que ya les he mencionado, y la reversión de los síntomas con la glucosa que ustedes le van a administrar. Juguemos al paciente neurológico versus metabólico. Yo sospecho que puede tener una hipoglicemia. Vos le tomas la glicemia en sangre, tiene, no sé, 40. Y vos dices, ajá, tal vez es diabético, tal vez es esto. Síntomas de hipoglicemia, lo ves medio soporoso. Ah, tiene soporosidad. Está medio diaforético, no ya, 2 de 3. Pero a la tercera, vos le clavas tu glucosa al 10%, 200 ml en bol y demás, y el paciente no reacciona. Voilà. Has hecho un diferencial de que ese paciente posiblemente es neurológico. Y peor todavía, imagínense si es una ABC, edema cerebral, pues ya le has metido glucosa.
Ups, por eso es bien importante, doctores, o sea, ubica la importancia de lo que les trato de demandar la situación, o sea, es importante. Y en ese caso, ¿qué se hace? ¿Sabes? No tienes que diluir ese rato. Manitol, lo tendrás que diluir, tendrás que hacer neuroprotección, sedarlo al paciente, evitar que se hernie, evitar, no sé, porque ¿qué tal? Les va a llegar, bueno, a nosotros nos llega, bomberos vienen, ¿no? Y te lo deja así como una bolsa de papas, ¡pum! Paciente, y vos no tienes familiares, no tienes nada, no sabes qué la pasamos, es una AVC, no sabes, no haces nada. Entonces, pero obviamente, ya les he dicho, van a ir descartando y tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para no meter la pata, porque pueden hacer iatrogenias, pueden hacerle más daño al paciente que bien. Entonces, mucho ojo con todo lo que trato yo de enseñarles, de verdad. O los hago cantar como el otro día. No. Con unas coreos. Me viste en algunos estados. Sí, cuando estoy triste veo sus estados. Y eso que algunos me tienen bloqueado seguramente. Obvio. En fin. Ahora seguimos con los síntomas. Esto obviamente es un cuadrito de repaso. Lo que aquí sí me llamaba la atención, por eso quería añadirlo, es en los signos neurógenos lo que son temblores. Especialmente los temblores distales. En neuro han llegado neuro, ¿no ves? Sí. Ustedes han visto los movimientos involuntarios, ¿o no? Están, ¿no ven? Los temblores, el tremor y los clonos, por ejemplo, ¿sí o no? ¿No ven? Y está, por ejemplo, el Huntington, etcétera, 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 que son prácticamente temblores de manera involuntaria. Hay un temblor que es específico y tiene nombre propio para la parte metabólica. El que me diga le voy a regalar un punto de su examen. Tú sabes, pero tú no participas. Pues. ¿Lo sabes? No los escuchamos. Hola. Hola. ¿Ah? ¿En tu burrote? No. ¿Alguna idea, choquitos? Temblor histórico, ¿verdad? No. Tarea para la casa, van a leer que es asterixis. Como tu asterisco, así te lo asterixis. Yo pensé que a vos te iba a ocurrir algo así. ¿Qué? Por el asterisco, algo así. De vos, pues. Sigan, ya basta. Diaforesis, para los que no conocen, ¿cómo lo conocen? Diaforesis y la cianosis, causas muy comunes como tal. Sigamos. Ahora, en los diabéticos como tal, no es tan difícil manejar, si es que estamos en un estadio agudo como tal. Sí lo veo un grado más de complejidad a veces en los pacientes diabéticos tipo 1, porque ellos incluso tienen sus basales muy establecidas, y cualquier desbalance, por ejemplo, dietético, dietario, higiénico dietético, como ustedes quieran, puede causar inmediatamente desastres en sus basales de glicemia y demás, ¿no? Entonces, es una de las causas principales, por ejemplo, de muerte en pacientes diabéticos tipo 1. Es muy importante eso. Y en diabéticos tipo 2, obviamente, la insulina como tal es la que nos va a provocar más problemas. Seguramente en farmacología han de llevar insulina, o no han llevado insulina. ¿No han llevado insulina? Qué pena, ojalá que en endocrino hagan un hincapié más. Yo les voy a hablar obviamente de las dos básicas que vamos a usar en este tipo de pacientes. Ahora, hipoglicemia en diabéticos, esto ya para ir entrando a la recta casi final, porque el tratamiento es netamente básico. Los factores de riesgo que nosotros vamos a tener, que les decía previamente, es una dosis excesiva de insulina, mal cronometrada, mal dosificada, silencio chicos, o un tipo equivocado. Nosotros generalmente en la emergencia manejamos dos tipos de insulina. ¿Qué ideas les vienen a la mente? ¿Qué tipo de insulina? ¿Alguna idea? ¿Alguien ha leído alguna vez algún tipo de insulina o no sé? La cristalina. ¿Cristalina ahí? Y la otra es la NPH. NPH. Entonces la cristalina es esa que me va a dar una acción, y esto se mide por el tiempo de acción.
Por eso hablamos aquí de mal cronometrada, ¿no? Porque la insulina cristalina, por ejemplo, es una insulina de rápida acción. En cambio, la insulina NPH es una insulina de mantenimiento, es de más prolongada acción. Entonces, hay otro tipo de insulinas, pero obviamente en nuestro medio lo que más usamos es la insulina cristalina y la insulina NPH. Ambas tienen que ser diluidas, ambas tienen que ser, ¿no?, precipitadas un poco, porque, diluidas si quieres con el movimiento, porque a veces se precipita, y siempre la insulina tiene que tener una cadena de frío. O sea, nunca puede estar en el ambiente, así, en el medio ambiente, en un estanque, digamos. Siempre tiene que estar en una cadena de frío, es muy importante, porque va a perder su eficacia, el mecanismo de acción como tal. Entonces es importante. Bajo consumo de glucosa exógena, aquí está el famoso ayuno que tanto les trato de decir. Es como que, no desayuno, pero me voy a clavar un almuerzo así modo indigente. Ya te estás haciendo daño, o sea, por eso les digo, vean el riesgo. Aumento del uso de la glucosa, insulino dependiente, y esto pasa en pacientes que hacen catabolismo muy acelerado. Aquí no sé si hay un gym boy así de esos, ¿no?, fanáticos, ¿no?, que agarran, que van 24/7 al gym y se clavan sus creatinas, sus proteínas, sus boludeces, que no lo veo malo, no lo veo malo, pero a veces por el exceso de eso puedes hacer un catabolismo más acelerado y el paciente llega a tener complicaciones no solo renales, sino metabólicas. Aumento de la sensibilidad de la insulina, obviamente esto en algún tipo de casos, ¿no?, pues los famosos insulinomas, por ejemplo, tumores del páncreas y demás que te hacen hipoglicemia severamente. Disminución de la producción endógena de la glucosa. ¿Por qué habla de disminución de la producción endógena de glucosa? Que no sea solamente poco aporte. Entonces tiene que conllevar una falla a nivel hepático. Simplemente eso. Es algo que estoy recordándoles más o menos para que tengan una idea, ¿no? Y obviamente disminución de la insulina por antecedentes de un fracaso renal agudo o una insuficiencia renal crónica. ¿Qué factores de riesgo adicionales vamos a tener en nuestros diabéticos como tal? Deficiencia absoluta de insulina, obviamente esto es prácticamente diabéticos tipo 1, ¿no? Tenemos también que hacer énfasis en los estudios complementarios y nosotros hacer controles como tal de nuestros pacientes. Por ejemplo, esta es la prueba Gold estándar. ¿Qué es esta prueba? Hemoglobina glucosilada. Glucosilada, ¿no? Valor normal, doctores. 4.2 a 6.2. Bueno, hay un rango, pero generalmente es 6. 6%. ¿Qué tal? Yo te pregunto, Jean-Pierre, tu paciente tiene 16 de hemoglobina glucosilada. Es un paciente sugerente, pero Es muy dulce, ¿no? El paciente. Muy cariñoso, muy dulce. Obviamente, un paciente, más o menos esta hemoglobina, ¿por qué esta fracción A1C de la glucosa se une a la hemoglobina? Prácticamente porque nos va a dar un tiempo casi de cronicidad del paciente. Si yo tengo un paciente, bueno, un diabético bien establecido, yo le hago una hemoglobina glucosilada después de 3 meses de tratamiento y sus cifras están en 6.6. Yo sé que ese paciente está teniendo éxito en su tratamiento, porque está con a veces un poco menos. Ahora, ¿qué tal si yo le doy a un paciente un mes de tratamiento o 2 meses y le saco la hemoglobina glucosilada y me sale con 9, 8, 7, 10, mal apego, mal tratamiento, un paciente no toma su tratamiento, X, Y, Z? Entonces, mucho cuidado con eso. Nos sirve como un indicador mucho. Obviamente, pues, esto ya es con un paciente. Yo tenía, por ejemplo, pacientes que eran caseritos, ¿no? Ya tenía mis diabéticos. Yo los veía entrar, glicemia, pedirle, haz esto, yo sabía ya que era. Porque hacían mal apego, se clavaban más insulina, entonces uno ya sabe. Pero para controlarlos, estos tipos de pacientes crónicos, lo único que tenemos que hacer es controlarles esa parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer o cómo vamos a ir abordando a este paciente como tal? Hay que hacer un tratamiento intensivo, como dice ahí, de la glicemia y glucemia. Obviamente solo si está acompañado de qué. Esto es netamente más, como les digo, educativo, más preventivo. A tu paciente tienes que educarlo, tienes que decirle, señora, señor, qué sé yo, joven, etcétera, lo demás. Si tú sigues teniendo este hábito de mala dosificación, mal hábito farmacológico y demás, todo el tiempo van a aparecer emergencias. Todo el tiempo van a aparecer por complicación. Entonces, esa parte es muy importante. Y ahora, obviamente, por ejemplo, los hospitales públicos, municipales donde yo trabajo, que ustedes saben,
Y en los hermanos municipales, en la Portada, Merced, Cotauma, existen ya los clubes de la diabetes. Entonces estos son, ¿no? Es como, ¿no? Club de los muertos, así nos ven Club de la diabetes. Entonces este club nos ayuda en la parte psicológica y demás, y nutrición obviamente está involucrado, a ayudarnos a toda esta pirámide para educar a nuestro paciente como tal. Bien interesante, no es nada malo. Continuamos. Miren, aquí está la explicación básica de nuestro forloco, ¿no? Que por qué después de farrear te sientes con dolor de cabeza, o estás medio deshidratado, acalambrado y demás cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el etanol? Obviamente esto es, chicos, hipoglicemia sin diabetes, ¿no? Ya el diabético si se farrea ya otra canción, no sé. Bloquea la gluconeogénesis, pero no la glucogenólisis. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos vas y te clavas tus 50 baldes de chicha más tu chicharrón, lo que va a hacer tu cuerpo es abocar el etanol, va a ser glucólisis, pero no va a agarrarte la glucosa de tu chicharroncito que te has comido, entonces lo va a eliminar. Entonces va a ser hipoglicemia, va a estar súper mal. Entonces ese es uno de los fundamentos del alcohol, que por eso los alcohólicos crónicos, por ejemplo, tienen malas basales de glucemia, tienen trastornos hipoglicémicos, etcétera, etcétera, y a la larga hacen complicaciones como las encefalopatías. Los IECAS, los ADAs, betabloqueantes, quinolonas, las quininas y las sulfonamidas también son grupos que van a ver este tipo de alteraciones como tal a nivel de la gluconeogénesis. Otras enfermedades, los no diabéticos, la insuficiencia hepática que ya se los he hablado, y todos los puntos que también ya se los he mencionado. Ahora, para finalizar, tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Qué demonios hacemos con estos pacientes? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Obviamente el tratamiento más efectivo va a ser el tratamiento más precoz. Eso de ley. Ante una sospecha clínica, y eso parte incluso desde ustedes. Si alguno de ustedes se siente con datos de hipoglicemia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a querer ir a comer algo, vas a tomar algo, etcétera y demás? Entonces esto es netamente sentido común y es algo muy innato, ¿no? En el paciente sintomático diabético con glucemias menores a 70 indicadas guías, hay que repetir una glicemia secuencial, tanto en el post-tratamiento, incluso como una de control. Eso es bien importante, ¿no? Y si no haces un control, entonces no vas a poder saber si realmente le has corregido o no la glicemia. Entonces, en este caso, en pacientes no diabéticos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos adelante, simplemente es dieta. Lo que ustedes están haciendo aquí en la clase que no deberían hacer, ni yo, digamos, comer, ¿no? Algo así. En el paciente sintomático, obviamente, vamos a definirlo entre consciente y el inconsciente, lo que habíamos hablado, ¿no? En el consciente, ¿qué deberíamos administrar? 15 o 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida, vía oral, pastillas o sobres de gel de glucosa, caramelo, esto es lo que tenemos en el promedio, ¿sí o no? Zumo azucarado, miel, sobre de azúcar, ¿no? Creo que vos te comes una Oreo y ya estás empalagado, ¿no? Yo creo que es suficiente, ¿no? Hay cosas demasiado dulces en nuestro medio. Entonces, para un paciente consciente, no diabético, entonces nos puede ayudar este tipo de manejo. Es cosa, como les digo, lo que están haciendo acá, todos ustedes. Ahí se puede repetir el tratamiento 10-15 minutos, ¿no? Y a los 15-30 minutos yo tendré que hacer un control glucemia acumulada. Esto pasa generalmente, por ejemplo, mucho en los pacientes diabéticos tipo 1. Generalmente son guaguas. Yo tengo algún familiar con diabetes tipo 1. Carga su mochilita, ¿no? Y carga sus tiras, y carga, él se controla con su pistolita y dice, estoy con glicemia tío, agarra y tiene un chocolate. Y ya sabe que con eso se va a arreglar. Sumamente, es bien tierno, parece bien. Es tierno porque es triste, a veces es tierno, qué sé yo, porque él mismo se educa. Él mismo es muy educado, muy educada, perdón, el sobrino. Entonces, pero ya es pues cuestión de esto, porque sabe que su vida la va a vivir así, ¿no? Por eso les digo, valoren su vida, ¿no? Es bien jodido, está con una enfermedad. 2, en el sintomático inconsciente, es donde el paciente no te va a decir, me duele la cabeza, tengo náuseas, tengo algo, no te va a decir nada. Entonces, en este caso aquí entran sus mejores amigos, los líquidos, que ustedes ya saben manejar de memoria, ¿no? Guiño, guiño. Entonces, lo que tenemos que manejar aquí son las concentraciones como tal. ¿Alguien tiene algún marcador, por favor, que me pueda prestar? Sé que tiene. Vale. Sí, ella sí sabe tener marcadores. Marcador, he dicho, no he hecho algo, empiecen a hablar. Ya está.
Cuando hablamos, ustedes saben de líquidos como tal, y cuando silencio, después está en la práctica. ¿Cómo era de definición? Cuando hablamos de la dextrosa como tal, más que todo vamos a dividirla en iso, en hiperosmolares, netamente osmosis. ¿Ok? Hasta ahí me siguen, ¿no? Me siguen como tal. Entonces, si yo me voy a las concentraciones que voy a empezar a usar, lo primero que tengo que saber en mi medio, qué concentraciones yo tengo. Algunos de urgencia es 1, que obviamente los quiero asesinar. A ustedes todavía los quiero. A los otros. Los otros sí que son pues para matar. En fin, cuando les pido presentaciones de fármacos, me traen, no sé, pues fármacos de Tailandia, digamos, cosas que no hay aquí. Entonces tenemos que abocarnos a lo realmente que está en nuestro estado. Por ejemplo, si hablo de una ISO, ¿a qué porcentaje es mi ISO osmolar? Al 5%. Y hablamos de tonicidad, ¿no? Solución hipertónica, ¿verdad? Tónica, isotónica. Una hipertónica va a ser al 10, al 20, al 50%, por si acaso. Pero no solamente en nuestro medio existen nuestras soluciones de este tipo, también tenemos soluciones de concentrado. ¿Cuáles son nuestras soluciones de concentrado? Es la famosa hipertrosa. Y viene en presentación de ampollas, casi en 5 a 10 ml, si no me equivoco. ¿En cuánto de concentración viene la hipertrosa? ¿Alguien? 2 concentraciones, al 33% y al 50%. ¡Voilà! Entonces, si yo sé que tengo esto en mi medio para manejar y demás, es a lo que yo voy a recurrir. ¿Ok? Entonces, pero aquí viene la pregunta grande de todos mis estudiantes y de mis internos alguna vez. Pero doctor, ¿cuándo le doy al 5? ¿Cuándo le doy al 10? ¿Cuándo le doy al 20? ¿Cuándo le doy al 50? ¿Por qué la gente ha creado tantas concentraciones y simplemente no ha creado, qué sé yo, una isotónica y una hipertónica? ¿Ya tiene sentido la pregunta, cierto? Entonces, esto va a ser, depende de la variabilidad, depende no solamente de la que tengas, sino depende también de la causa desencadenante de tu hipoglicemia, o en algunos casos, algunas complicaciones como tal. Me voy a explicar. Si yo tengo un paciente, como jugamos a la medicina con ustedes, ¿no? Cuando ustedes llegan a la emergencia y ven un paciente abdominal, a ustedes les encanta dejarlo en el peón, ¿no? Que se coma, que no coma. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre les he enseñado que su nivel calórico va a bajar, ¿sí o no? ¿No es? Entonces, en una dosis de mantenimiento calórico, como no va a comer, tengo que dejarle, porque yo sé que postprandial, mi ciclo circadiano, y etcétera y demás, mi glicemia va a ir creciendo, va a ir bajando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dejar un aporte basal. Por eso, si mi paciente requeriera, qué sé yo, 3.000 de líquidos, no le jugamos así, ¿no? En la práctica, 2.000 van a ser de fisio y 1.000 van a ser de dextrosa. Así mis niveles de glicemia no se van a tal vez clavar como tal. ¿Es un paciente diabético? No. Es un paciente que está con déficit nada más de ingesta de alimento, carbohidrato, lo que quiera. Por eso su gluconeogénesis va a ser muy baja. Va a ser más glucólisis el paciente y estoy evitando que él haga cetogénesis, radicales libres y complicaciones como tal. Entonces, para eso hago mi aporte de basal. ¿Me siguen? ¿Cierto? Hasta ahí todo claro. Ahora, doctor, ¿cuándo voy a usar mis hipertónicas como tal? Las hipertónicas ya puedo usar en pacientes que si estén con datos francos de mi hipoglicemia moderada, severa, diabéticos, etcétera, etcétera. Doctor, ¿cuánto uso? 10, 20, 50%. Aquí la clave, más que la concentración, es la cantidad. Acuérdense de eso, por favor. Porque para mí no va a ser lo mismo pasarle 200 de al 10, 200 al 20 y 200 al 50. Y se los voy a ejemplificar. Yo tengo un paciente, qué sé yo, con, no sé, 36 de glicemia, ¿ok? Listo, 36 de glicemia. Yo le indico al enfermero y le voy a decir, no sé, pasarle 200 ml en chorro de al 10, al 20, al 50. Yo estoy seguro que al 10 este paciente me va a subir, no sé, a través a 180. Porque realmente es una regla casi este paciente al 20 me va a subir 300 tal vez. Y este me va a subir arriba de 400. ¿Será óptimo? Aquí tampoco hay que ir a los extremos, ¿no ves? O sea, no es la cosa agarrar y, no, métele 50.000. Puta, lo vas a matar al paciente. Por eso es importante el líquido, por eso es importante que ustedes aprendan estos tips. Si algún día trabajan en emergencia, cuando se vayan a provincia,
que yo sé que se van a ir a lugares lejanos y tal vez les toque este paciente y ojalá les toque. Se van a acordar de esto. Ahora, doctor, mire, no tengo, en mi centro soy tan pobre, no tengo ni agua ni destrozos. Solamente tengo el 5%. Y a mi paciente le hemos hecho una capilar y está en 20. ¿Qué hacemos? Obviamente le voy a pasar más volumen, más goteo más rápido, ¿no? Para ver que reaccione ese paciente, que reaccione ese cuerpo. Porque les vuelvo a repetir, este tipo de patología es generalmente dosis expuesta. Yo tengo que evidenciar que después de mi shock de... ¿Alguna vez ustedes no se han sentido así? Cansados o letargados y demás, y te clavas esa cosa diabética y después estás como boligómano, ¿no? Estás así todo pilas, ¿no? Entonces sucede, de verdad, eso es metabólico, eso no es ciencia, así muy grande. Entonces, ¿cuál es el punto de todo eso? La recomendación es esa. Tengamos en mente esto, tengamos en mente las presentaciones y demás. Ahora, doctor, ¿cuándo voy a usar mis concentrados? Yo puedo tener esto y esto. Por ejemplo, un manejo que yo hago, un manejo aparte, que algunos colegas lo pueden hacer. Me llega un paciente, qué sé yo, con 20 de glicemia. Yo agarro, yo le pongo 2 ampollas de hiperclosa 33 y después le dejo a goteo para 8 horas 200 ml al 10%. Amén. Si es diabético, por ejemplo. Obviamente, ¿qué les he dicho? A los 30 minutos yo tengo que hacer un control. Para el doctor no tengo al 33, pongo al 50 y ya, le voy a poner una ampolla a 50 y voy a ver sus datos de respuesta. Porque el dato de respuesta tiene que ser clínico. Esos pacientes de verdad, chicos, agarran y es como del lado de su porosidad, así, agarran y, ¿dónde estoy? No, ¿cuál es la capital de Nicaragua? Están así, despiertan, literal despiertan. Entonces vos dices, ajá, está funcionando el tratamiento. Entonces, para no pasarme de la raya, ¿no ves? Si mi tratamiento ha funcionado ya sea con 1, con 2, con 200, 50 o lo que sea, y si es diabético, ese paciente tiene riesgo a volver. Si el paciente diabético está con hipoglicemia, vos lo estabilizas, le subes, pero no le haces un mantenimiento, tal vez con algo, ese paciente, y si es un factor infeccioso y demás, el paciente va a volver a hipoglicemia. Va a volver a hipoglicemia. Entonces, Disculpe, ¿y el mantenimiento durante cuánto tiempo lo podemos realizar? el mantenimiento, por lo menos hasta que, por ejemplo, el paciente, si es un diabético hablando, podamos volver a restaurar la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque obviamente los diabéticos, la mayor parte de las veces, vienen por cuadros, ya sea de descompensación, ya sea infecciosa, ¿no? Gastroenteritis, diarreas, náuseas, vómitos, infecciones pulmonares, qué sé yo. Ustedes saben que el diabético es multifactorial. En complicaciones es el casi número 1. ¿Cuándo se descompensa un diabético con hipo, hiperglicemia y demás? Porque generalmente, particularmente fuera del mal manejo que pueden tener, hay un factor asociado infeccioso o una patología que le está conllevando a tener un déficit metabólico y demás. ¿Me dejo entender? Entonces, con las hipertónicas solo nos digamos, póngase 100 de 50.